Esto nos lleva, esto nos lleva a una reflexión importante que determina un concepto básico en el derecho del trabajo desde la perspectiva económica, que es la productividad del factor. Y ello tiene una relación directa con la competitividad del factor trabajo. En consecuencia, de las empresas, perdón. En consecuencia, yo insisto, y yo se lo traslado a mis alumnos y lo veo en las empresas cuando las visito en mi calidad de inspector de trabajo y de la seguridad social, la importancia del concepto de productividad. España ha perdido en los últimos años importantes cotas de productividad y que está claro que esto está acorde con el modelo productivo y el modelo productivo que tenemos está prácticamente estancado en los últimos 40 años. Los políticos habitualmente invocan la necesidad del cambio del modelo productivo, pero el modelo productivo supone una serie de consideraciones y de circunstancias que, entre otras cosas, pasarán casi 2 generaciones para que el modelo cambie definitivamente. Esto siempre y cuando se pongan todas aquellas cosas que son necesarias para la implantación de un nuevo modelo productivo que, desde la óptica del derecho del trabajo, lo importante es que tanto los bienes producidos o los servicios prestados tengan un mayor valor añadido. Esa sería la consecuencia fundamental de ese cambio del modelo productivo. Y termino con esta pequeña introducción que la productividad es un elemento tan importante que define el bienestar, el estado del bienestar. Si no hay productividad, es imposible la financiación del estado del bienestar. Y dentro del estado del bienestar, una parcela básicamente de la máxima importancia es la seguridad social. Miren, en España tenemos a nivel de cifra una serie de problemas que son trascendentes, pero además de muy complicada solución. Y son los siguientes. El 60% de los presupuestos generales del Estado de gastos lo copan la seguridad social, el 60%. Significa que desde la perspectiva política es trascendente la seguridad social. Y actualmente, en el año 2025, incurrimos en un déficit prácticamente ya corroborado por la intervención general del Estado de 70.000 millones de euros. Prácticamente la proyección que hay para este año es que el coste en los presupuestos, que llevamos 3 años en nuestro país, es una anomalía democrática, entre otras cosas, sin presupuestos, van a ser alrededor de 200.000 millones de euros y volveremos a incurrir aproximadamente en otros 70.000 millones de déficit que ello está suponiendo ahora mismo arrastrar una deuda de aproximadamente 160.000 millones de euros consolidada para el año 2025, que se están financiando con cargo a los impuestos, con cargo a la deuda que asume el Estado, bien a través de las transferencias del Estado, bien a través de préstamos que se están haciendo a la seguridad social. Bien, lo que quiero decir con esto es que desde la perspectiva económica, el mantenimiento del sistema es tremendamente importante. Significa que las cuotas de los sujetos obligados no son capaces de financiar el sistema, el sistema contributivo de la seguridad social española. En España, el sistema actual, sin tener que remontarnos a un pasado excesivamente remoto, arranca en el año 1963. En ese año se promulga la Ley de Bases de la Seguridad Social Española y en el año 66 se articula el primer texto articulado de la Seguridad Social.
Esto ha supuesto una serie de vaivenes importantes y de adecuación permanente de la legislación a las necesidades del sistema. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un sistema financiero de reparto que significa que lo que se ingresa en un año se gasta en prestaciones. Es decir, los ingresos por las cuotas se gastan en prestaciones. Bien, esto fue posible en España hasta el año 2011. En el año 2011, a los 3 años de acabarse la famosa crisis subprime del año 2007-2008, de la hipoteca esta básicamente norteamericana y del problema hipotecario e inmobiliario que se planteó en el mundo occidental fundamentalmente, esto motivó un cambio de ciclo y un punto de inflexión en la seguridad social española. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos ordinarios de financiación del sistema no eran suficientes para satisfacer los compromisos financieros que el sistema asume como consecuencia de la propia Ley General de la Seguridad Social Española, en virtud de la cual existe un derecho individual de cada persona al percibo de las prestaciones correspondientes, bien de carácter contributivo y de carácter no contributivo. Fíjense, desde el año 90 en España se instituyó lo que se llama seguridad social no contributiva, que dejaba atrás los sistemas de beneficencia y se articulan como derechos individuales de las personas que entran dentro de su ámbito de aplicación. Qué duda cabe que esto supuso un mejoramiento de nuestra legislación, pero tuvo un inconveniente importante y que en algunos gobiernos nuestros, desgraciadamente, se establecen modificaciones de tremenda importancia y de modificaciones sustanciales en la legislación que no conllevan el correspondiente memoria económica. Esto significa que una serie de factores han ido incrementando sustancialmente los gastos en prestaciones de seguridad social. Después vino en el año 97 una ley que, de carácter fundamentalmente formal, pero que lo que se hacía era decir, todas aquellas, era segregar la seguridad social en las dos vertientes contributiva y no contributiva, de tal forma que la contributiva se financiara con los gastos, con los ingresos originados por las cuotas de los sujetos obligados y la no contributiva con cargo a los presupuestos del Estado vía impositiva, vía impuestos. Bien, esto fue posible, insisto, hasta el año 2011 y además articuló en ese momento la posibilidad del inicio de lo que aquí en España se llama la hucha de las pensiones, que es un mecanismo de nivelación de rentas en virtud de la cual se iba haciendo una hucha, un dinero que era el excedente que en ese momento existía, sobraba, teniendo en cuenta ese mecanismo que yo he dicho de financiación directa por parte, en el caso de las pensiones, bueno, de las prestaciones en general, contributivas, que todavía no había un problema de inversión de la pirámide poblacional. Pero ¿qué ocurrió en el año 2011? Que comienza a invertirse la ecuación y pasamos de tener un excedente a comenzar a tener déficit. Y este déficit se hace prácticamente ya insostenible en el año 2017-2018 porque el déficit, la hucha de las pensiones se queda a cero, desaparece. Y ahí en donde comenzamos a tener muy importantes problemas. Y que duda cabe que es un problema político de primer orden, porque en España al menos, desgraciadamente, no hay ningún político hasta la fecha que se atreva a meterle el diente. Es verdad que en el año 2013 se dictó una ley que creo que es importante reflexionar sobre ella, que era la Ley 22-2013, en virtud de la cual se instituían dos conceptos un poco copiado hasta cierto punto, bueno, existen en muchos países, pero en donde el punto de referencia nuestro era la seguridad social sueca.
que era el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. Bien, como ocurre casi siempre, el político, cuando se ve condicionado por las circunstancias a dictar una norma, la promulgan, pero establece un periodo de vacatio hasta que esa norma entra en vigor. De tal forma que se establecía una vacatio de 6 años para el factor de sostenibilidad, aunque es verdad que el índice de revalorización entró inmediatamente al año siguiente. Bien, actualmente no llegó a entrar nunca en vigor el factor de sostenibilidad, lo cual fue un error absoluto, y el índice de revalorización desapareció en el año 2018 como consecuencia de la moción de censura que derribó al gobierno del Partido Popular, y comienza el gobierno del señor Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, que esas dos instituciones que eran básicas y que se sabe a ciencia cierta que funcionan y que han sido determinantes en la reforma del sistema sueco de la seguridad social, en España desgraciadamente no se han instituido. Y ello ha provocado, insisto, el nivel de déficit absolutamente insostenible que tenemos. Le pondré un ejemplo. El único reparo, entre comillas, que se ha hecho por intentar equilibrar un poco la maltrecha situación económica de la Seguridad Social española es que se ha instituido un nuevo concepto. Bueno, hay dos reformas en relación con los ingresos de los sujetos obligados, que son los siguientes. Uno, que se están destopando los topes máximos de la base, con lo cual esto significa que aquellas personas que determinan una base de cotización relacionada directamente con un salario, tienen un tope ordinario, pero a partir de ese tope, que funciona como tal, se establece por tramos una nueva cotización de solidaridad. Y luego hay una nueva contingencia cubierta a efectos financieros, que es un índice de solidaridad intergeneracional, que aquí en fin, apareció en la prensa como la panacea, pero que no tiene tiene poca virtualidad por una razón, porque la recaudación que hubo en el año 2025 fueron 4.500 millones de euros y el déficit que tenemos asciende a 70.000 millones. Por lo tanto, no era posible. En el año 2011 se estableció en la norma también un incremento de la edad de jubilación en relación con el hecho causante por edad de la prestación de jubilación. En el año 27 se habrá finalizado ese ciclo de vacatio legis, que ha habido una situación de ir añadiendo cada año, eh, creo que eran 2 meses, hasta alcanzar los 67 años de edad. Pero yo considero que el factor de sostenibilidad es mucho más importante y más expeditivo, y además entra dentro de la libertad de cada uno para determinar cuándo se va a jubilar. Porque al final yo les diré una cosa: un sistema como el que tenemos, y que desde luego eran en todos los sistemas de seguridad social que nacen al amparo de la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial, todos, en España fue posterior, en el año 63, todos tienen un problema, y es que financieramente constituyen una situación piramidal. En España, las situaciones financieras piramidales están prohibidas, menos la Seguridad Social española, que, insisto, es un sistema piramidal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y además las previsiones de población y de inversión de la base de la pirámide de la población se sabían, y no se puso ninguna pega. Les pondré el ejemplo sueco, que es quizá el referente mejor, que comenzaron. Bueno, Suecia tenía un problemón en la década de los 90, tenía un déficit desbocado, una deuda inasumible,
Eso motivó que bueno, la socialdemocracia empezara a tener serios problemas y que los sistemas de prestaciones nórdicos, en este caso suecos, comenzarán a resquebrajarse. Pero los suecos, en fin, yo creo que son más razonables que los españoles y pusieron mano a la obra la sociedad en su conjunto. Los empresarios, los sindicatos, los políticos y la sociedad en general sabían que había un problema, que en esa situación el sistema estaría quebrado en el plazo antes de la finalización del milenio. O sea, en un plazo de 7, 8 años estaría quebrado. Y desarrollaron una serie de situaciones que, bien proyectadas, hoy ellos pueden presumir de tener un sistema adecuado y que, sin haber hecho una revolución en el contexto legislativo, obtienen un sistema que al menos los suecos se van a jubilar, se están jubilando, con rentas importantes y además sin incurrir en ningún tipo de déficit extraordinario en las cuentas públicas del Estado sueco, lo cual es tremendamente importante. Ellos han mantenido que en el fondo en España podemos pensar que es algo parecido, porque hay una parte que es la seguridad social no contributiva, que cualquier persona que viva en España y que tenga una residencia con X años de residencia en España, son sujetos activos de ese tipo de prestaciones, que son de jubilación y de invalidez. Eso se financia con cargo a los presupuestos del Estado. Luego, el segundo nivel, que es el que en España es más importante, bueno, en Suecia ya no es el más importante, que es el sistema de reparto y que se sostiene con cargo a las cuotas de los sujetos obligados. Ahí ha tenido una trascendencia básica la aplicación del factor de sostenibilidad y lo que se llaman las cuentas nodulares del sistema, que son artilugios contables en virtud de la cual se establece una proyección contable de cada cotizante que sabe la cantidad de la que dispone a fecha real, y sabe la cantidad a distribuir en función de la fecha que decida jubilarse, siempre dentro a partir de lo que se considera la edad mínima para jubilarse. Eso es el factor de sostenibilidad. Yo conozco una renta que he generado a través de mis cotizaciones y que, en función del momento en el que yo decido jubilarme, se distribuye esa cantidad teniendo en cuenta mi esperanza de vida. Si yo vivo 10 años más, bueno, el sistema asume esa misma cantidad mensual en forma de renta, que es la pensión, y que será entregada al cotizante, al beneficiario en este caso, hasta la hasta el momento del fallecimiento. Y si fallece antes de la esperanza de vida, bueno, pues es un dinero, digamos, que se pierde. Pero eso es el elemento más importante, en mi opinión, que determina la confianza de la sociedad en el sistema de seguridad, que es la implantación de ese factor y que en España los políticos se hizo en el año 2013, pero de momento no se han atrevido a ponerlo en práctica. Y luego el tercer y cuarto nivel es que se incrementó el sistema de capitalización a través de la negociación colectiva y luego los sistemas exclusivamente privados de fondos de pensiones. Los fondos de pensiones que, desgraciadamente, en el caso español, la legislación fiscal no apoyan el establecimiento generalizado de este tipo de actividades financieras por parte de los ciudadanos y que el Estado o modifica su concepción fiscal del fondo o a las personas, bueno, fiscalmente o económicamente no es una apuesta racional en relación con su esquema o su pensamiento de jubilación futura. Bien, en España, insisto,
y con esto voy terminando por el tiempo del que dispongo, que era poquito. Yo les digo que el sistema de seguridad social, yo cuando le explico a mis alumnos, miren, el derecho, la relación jurídica laboral, conceptuámosle como una relación jurídica principal y la de seguridad social es una relación jurídica subordinada. En el caso español y cuando los sistemas son contributivos, es una relación subordinada, subsidiaria de la principal, que es la laboral. Significa que está totalmente imbrincado una cosa con la otra. En el caso español, el sistema de cotización es un sistema por salarios reales y que significa que lo que se cobra también se cotiza. La cotización en el caso español representa un 33% de la masa salarial. Nosotros tenemos ahora mismo un problema gravísimo de personas que inexplicablemente se encuentran en situación de incapacidad temporal, cobrando esa prestación de incapacidad temporal que supone un asentismo que se ha incrementado hasta convertirse en el mayor problema de corrupción socioeconómica en nuestro país. Esto ya había ocurrido en el año 94, que hubo que hacer unas modificaciones importantes y da entrada a las mutuas de la seguridad social, que eran mutuas privadas constituidas por los empresarios, para la gestión de la IT. Pero curiosamente, tampoco el legislador ya estableció la posibilidad de que las mutuas, igual que en el caso de las contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, gestionan el ciclo completo, es decir, las altas y las bajas y la gestión financiera del pago de la prestación. En el caso de la IT común, por contingencias comunes, tienen la gestión económica de la prestación, pero no tienen, no disponen de los mecanismos, de los elementos instrumentales que el alta y la baja. No se puede hacer responsable a la mutua cuando no disponen del alta y la baja. El alta y la baja la dan los médicos del servicio de salud público. Con lo cual tenemos el mismo problema otra vez que en el año 94, que ahora también con un asentismo desfocado que al final incide en la productividad del factor trabajo. Por eso comenzaba yo mi alocución haciendo mención de la importancia de que tanto la legislación laboral como la legislación de seguridad social tenga un primigenio enfoque económico antes de otorgar derechos de toda índole, porque sin productividad, el estado del bienestar no es susceptible de ser financiado. Con ello acabo y estoy a su completa disposición. Muchas gracias por todo. Excelente. Muchas gracias, don Fernando Sicres Gilaber. Para los participantes, les hago saber que el doctor Sicres Gilaber ha traído unos souvenirs para nosotros, y es que parte de su producción literaria eh, lo ha, nos lo ha facilitado con el interés de que pueda hacérsele llegar a los compañeros participantes en la conferencia, de modo que a quienes estén interesados, eh, a través de la ADAL, a través de la Asociación de Abogados Laboralistas, pues va a estar a disposición pues, electrónico, no físico, electrónico. Van a estar entonces las producciones, hay parte de las producciones del doctor Sicres Gilaber, incluyendo los últimos 20 artículos que en una revista especializada sobre el sistema de pensiones están los más de 20 artículos ahí. Y eh, también varios libros que el doctor Sicres Gilaber ha publicado de individual o asociados o conjuntamente con otros escritores, van a estar disponibles ahí. Así que a través de la ADAL, los compañeros entonces van a tener la oportunidad de tener acceso a él. De modo que agradecemos su generosidad, doctor Sicres Gilaber, y nosotros en Santo Domingo esperamos algún momento entonces que usted venga personalmente acá
Eso Y quisiera yo, informe algún así, día, sí. Espero así que lo sí. haremos, sí, claro que sí. Líderes, para las preguntas, por favor hacerla en el chat de la conferencia. Solo vamos a seleccionar tres preguntas por razón de tiempo, la vamos a hacer al final. Luego, entonces, que concluya la participación de el expositor siguiente, nuestro maestro, el doctor Rafael Alburquerque. Doctor Alburquerque, el espacio suyo es ahora. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Primero agradecer a Dal esta oportunidad, especialmente a Jesús María, de poder participar junto con Fernando Sicré en esta tarde-noche para conversar sobre temas tan importantes como seguridad social y la reforma laboral en la República Dominicana. Antes de iniciar mis palabras sobre la reforma laboral, sí debo señalar que escuchando las charlas que nos ha ofrecido Fernando sobre seguridad social, como ustedes pudieron apreciar, ellos tienen un sistema fundamentado en el reparto que nosotros teníamos hasta el año 2001, cuando publicamos la ley 8701 que abandonaba el reparto y adoptaba el sistema chileno de capitalización individual. Eh, Desde 2001 hasta el 2026, yo diría que ha tenido un gran éxito. Es el hecho de que en el 2004, aún todavía, la seguridad social solamente cubría un 6% de nuestra población económicamente activa. Hoy, después de 26 años de promulgada la ley 8701, la cobertura se ha extendido más allá del 90%. Del 2004 al 2012 creció de un 6% a un 60%. Luego del 2012 al 2020 llegó a un 70 y pico por ciento y hoy está en los 90%. Prácticamente la universalidad de la población. Esa es la parte exitosa. La parte negativa ha sido, como todos lo conocemos, y no insisto en ello, en la salud no ha podido, no ha podido iniciarse pues la atención primaria, fundamental para sostener económicamente al sistema. Siguen los retardos en darle la cobertura que necesita el paciente. No hay todavía el plan básico de salud aprobado porque los intereses que interaccionan en el régimen de salud pues no han podido ponerse de acuerdo. Y luego en la parte pensional, en la parte de las pensiones, eh, las dos quejas son, primero, que a partir del 2030, que ya está aquí, las pensiones no van a llegar ni siquiera al 30% del último salario que gana el pensionado, y luego las ganancias excesivas de las administradoras de fondos de pensiones. Todo ello, pues, ha convocado, y ya en el Senado de la República se discute, la posibilidad de una reforma a la Ley de Seguridad Social, en la que ya se habla de incorporar un pilar adicional para lograr lo que se llama el pilar solidario, tanto a nivel de las pensiones como a nivel de la salud. Eso pues se discute en este momento en el Senado de la República. Es lo que me corresponde en el día de hoy
que es la reforma que actualmente conoce el Congreso Nacional al Código del Trabajo de 1992, debo señalar lo siguiente. La reforma de 1992 fue una reforma progresiva, es decir, de fortalecimiento y reconocimiento, fortalecimiento de derechos existentes de los trabajadores y, y establecimiento, consagración de derechos que no existían para 1992, como el fuero sindical. Fue, pues, una reforma de carácter excepcional en una década como la de 1990, en que se encontraba en auge el neoliberalismo. Y el neoliberalismo había provocado a nivel del mercado de trabajo un movimiento que se dio en el derecho laboral que recibió el nombre de flexibilidad. Y por esa razón, numerosos países, España, América Latina, comenzaron a reformar su legislación laboral, flexibilizando las normas de protección que existían en esos momentos. La reforma nuestra fue a contrapelo, es decir, navegó en una corriente contraria a esa tendencia a la flexibilidad laboral. Y en vez de flexibilizar, fortaleció, amplió los derechos de los trabajadores. Fue una reforma de protección, de fortalecimiento del carácter protector, del carácter tuitivo del derecho laboral. No fue una conquista obrera. Esa reforma de fortalecimiento fue posible por circunstancias internacionales que se dieron en esos momentos. El país estaba al borde de perder sus zonas francas, de perder el turismo, y de perderlos colapsaba la economía del país. Y esa razón obligó al gobierno, para poder, pues, mejorar su imagen a nivel internacional y especialmente ante la Organización Internacional del Trabajo, primero a nombrar una comisión de juristas que se encargaran de reformar el código, Lupo Hernández Rueda, Milton Ray Guevara y quien les habla, y ese proyecto que preparamos, someterlo al Congreso Nacional, que lo hizo ley sin ningún cambio, aceptó el proyecto y eso es la ley que hoy tenemos vigente. De más está decir que desde que se promulgó el Código de 1992, el sector empresarial, el sector empleador, aun cuando en el diálogo tripartito terminó aceptando el proyecto, nunca se sintió, pues, complacido, a gusto con con el proyecto que se había sometido. Y al ser aprobado, a ser promulgado, pues evidentemente quedó en cierta forma disgustado. Y tan temprano como al terminar el siglo, ya en el 2000, comenzaron ya movimientos dentro del sector empleador de tratar de reformar el código que nos habíamos dado en 1992. Hubo varios intentos, se nombraron algunas comisiones en el 2013, bajo el gobierno de Danilo Medina, se nombró una comisión de abogados y economistas
para tratar de hacer alguna reforma, todas promovidas, esos intentos promovidos por el sector empleador. Pero hasta hace 2 años nunca se había logrado el poder someter un proyecto al Congreso Nacional que modificara el Código de Trabajo de 1992. Esto se logra en estos momentos. En primer término, el Ministerio de Trabajo llama a un diálogo tripartito, un diálogo que se prolonga durante 2 años y en que la mecánica de la negociación se da en los siguientes términos. Los empresarios plantearon durante esos 2 años de diálogo tripartito en que mediaba el Ministerio de Trabajo, pues un conjunto de reformas que buscaban flexibilizar lo que se había acordado en 1992, es decir, flexibilizar el código vigente. Esa fue pues la dinámica que llevó a la mesa de negociación el sector empleador. El sector laboral, consciente de su debilidad en estos momentos, una debilidad que afecta en general al mundo entero por el desarrollo de la tecnología, la creación de la inteligencia artificial, los cambios que se han dado a nivel global en el mercado de trabajo, pues consciente de esas debilidades, el movimiento sindical se trazó como estrategia, primero, defender a todo trance el auxilio de cesantía, tratar de evitar la desaparición o la limitación de la cesantía. Segundo, tratar de evitar el mayor número de cambios de los que proponía el sector empleador. Al terminar el diálogo, que se extendió casi por 2 años, hubo un acuerdo que el Ministerio de Trabajo lo pasa al presidente de la República y ese acuerdo es el que se somete al Congreso Nacional. Naturalmente, el sector empleador no estuvo conforme porque su objetivo fundamental era primero tratar de anular la cesantía. Y cuando vio que no podía lograrlo, tratar de limitar la cesantía. Y por supuesto, ahí no hubo acuerdo y el gobierno pues sometió solamente los puntos en que las partes habían logrado un acuerdo. Y por esa razón, al someterse al Congreso Nacional, los empresarios inmediatamente reclamaron de los congresistas una limitación al auxilio de cesantía. En resumen, ¿qué podemos decir de esa reforma que ya pasó por el Senado y que el Senado introdujo algunos cambios y que hoy se encuentra en debates en la Cámara de Diputados? Bueno, de esa reforma podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, es una reforma esencialmente del procedimiento laboral, más que de la parte sustantiva del procedimiento laboral. Hubo acuerdos en el procedimiento laboral porque el sector sindical estuvo consciente y se inclinó a aceptar las propuestas
del sector empleador. Estos alegaban que en la práctica judicial, primero, que la fase de conciliación no funcionaba, no había realmente conciliación, y segundo, que muchas de las disposiciones del proceso laboral de fondo eran perjudiciales a los intereses de las empresas. Bueno, y aquí sí hubo acuerdo en que se dieran reformas que pudieran mejorar el sistema, el procedimiento laboral que hoy contamos. Lo digo brevemente, en el caso de la conciliación, los empresarios plantearon que fuera una conciliación administrativa, los trabajadores, los sindicatos se opusieron, exigieron que se mantuviera como conciliación judicial y se llegó a un acuerdo. De aprobarse la reforma, los vocales desaparecen a nivel del juzgado de trabajo, no habría vocales a nivel de apelación, no habría conciliación, pero a nivel de juez, pero no conciliación con vocales a nivel de apelación, pero se mantiene la conciliación en el juzgado de trabajo, no con los vocales actuales, sino con conciliadores que serán funcionarios del Ministerio de Trabajo, conciliadores que serán debidamente pagados y preparados. Se le va a dar un título y el Ministerio de Trabajo tendrá en el presupuesto pues el dinero para crear una escuela de mediadores y conciliadores. Y los graduados de esa escuela pasarían a ser entonces conciliadores de los tribunales, de los juzgados de trabajo. Entonces ahí hay una primera reforma que es importante en materia de conciliación. También se establece que si el juez se ve obligado a posponer la audiencia de conciliación, la próxima audiencia tenga que realizarse necesariamente en un plazo no mayor de 15 días para tratar de agilizar el proceso. Y luego también se dispone que si el trabajador no asiste a la conciliación, se pospone la conciliación para una segunda fecha, y si el trabajador tampoco asiste en esta segunda fecha, se presume que el trabajador ha desistido a su demanda. Si es el empleador que no asiste a la primera audiencia, se convoca una segunda audiencia, y si no hay presencia en esta segunda audiencia del empleador, se levantará acta de no acuerdo y se pasará inmediatamente a la audiencia de producción de pruebas, es decir, a la audiencia de juicio. Por otra parte, ya en el juicio, los plazos laborales son ampliados, todos los plazos laborales. Ahora son de 48 horas, de 3 días a lo sumo. En general se amplían y se establecen plazos de la octava franca, es decir, de 8 días, sin contar el día de inicio ni el día final, o sea, 10 días. O sea, se amplían los plazos. Una tercera reforma también importante. Actualmente, la sentencia del juzgado de paz de trabajo se ejecuta a los 3 días de la notificación. Bueno, ahora será ejecutoria a partir de la octava franca de la notificación. Y para suspender la ejecución, no será necesario depositar el duplo de las condenaciones, bastará con el depósito del monto de las condenaciones. No el duplo, sino el monto puro y simple
de las condenaciones. Y se podrá depositar o en impuestos internos, o se podrá depositar en un banco, o una garantía que otorgará el juez. Y otra reforma también es que en caso de que la oferta real de pago sea insuficiente, es decir, no cubre el monto de la deuda, el juez pueda validarla por la suma ofrecida y el trabajador pueda continuar reclamando la parte que no ha sido pagada y que él entiende que se le deba. Y finalmente una reforma que nadie sabe cómo se incluyó porque no estuvo en el diálogo, pero ha pasado, que sería una reforma que prácticamente anularía el procedimiento, es que en el embargo ejecutivo, en el embargo de bienes, se adoptaron una serie de previsiones. El embargo ejecutivo de bienes muebles tendrá que ser, ¿cómo se llama? Uno tendrá que ser grabado, el alguacil tendrá que llevar una cámara y grabarlo. No se podrán desplazar los bienes muebles del lugar donde se encuentran. El guardián tendrá que ser el empresario deudor condenado. Y esta tercera reforma, Dios mío. que nadie sabe porque no se discutió en el diálogo, de que no se podrán embargar los bienes muebles que sean inmuebles por destinación. Algo muy grave porque entonces no habrá embargo mobiliario, porque ¿qué se puede embargar en una empresa? Las maquinarias, pero las maquinarias son inmuebles por destinación y prohíbe el embargo de los inmuebles por destinación. Eso en cuanto al procedimiento. En cuanto a la parte sustantiva, fueron muy pocas las reformas y las resumo para no extender mucho esta intervención. En primer término, se permite a las empresas que en circunstancias especiales puedan establecer jornadas de hasta 12 horas al día sin exceder de las 44 horas a la semana. Para establecer esa jornada de 12 horas al día, tiene que ser aprobada por el sindicato de la empresa, y si no hay sindicato en la empresa, tiene que haber una votación mayoritaria de 50+1 para poder establecer jornadas de 12 horas, hasta de 12 horas al día, sin exceder de 44 horas a la semana. Otra reforma con respecto a la jornada, pues hoy las horas extras están limitadas a 80 horas extras por trimestre. Ahora se va a permitir, de aprobarse la reforma, que sean 120 horas extras por trimestre. Las vacaciones, el periodo de vacaciones de 14 días laborables, a partir de los 5 años, se aumenta a 15 días laborables. En la licencia de paternidad de 2 días por alumbramiento de la compañera del trabajador se aumenta de 2 días a 4 días. Se incluye un título especial que no está incluido en el que no lo previó ni lo podía prever el Código de 1992. Se incluye un título dedicado al teletrabajo. Se le otorgan al teletrabajador todos los derechos
que se reconocen al trabajador presencial. Pero además se dispone el derecho a la desconexión, es decir, terminada la jornada de las 8 horas y 44 por semana, el teletrabajador puede desconectarse para que no recibir órdenes de su empleador. Los trabajadores quisieron agregar en el título del teletrabajo a los trabajadores de plataforma, por ejemplo, los de Uber, los de pedido ya, pero ahí no hubo acuerdo, los empresarios no aceptaron extenderlo a los trabajadores de plataforma. Se modifica también el título referente a la trabajadora doméstica, que hoy llevará el nombre, si se aprueba, de trabajadoras al servicio del hogar, y se le conceden a esa trabajadora todos los derechos de una trabajadora común y corriente, incluyendo la limitación de la jornada de trabajo. La única excepción que se mantiene es el auxilio de cesantía. Habrá preaviso en caso de terminación del contrato, un preaviso de 5 días, pero sin pago de auxilio de cesantía. Esas son las únicas reformas a nivel, vamos a decir, a nivel de la parte sustantiva. El Senado de la República agrega otras que no alteran fundamentalmente el fondo del asunto, pero que sí lamentablemente rompen con la estructura armónica que tenía un código que fue reconocido por la OIT como un verdadero modelo, no solamente por ser un código concertado, sino también por la estructuración, la forma en cómo estaban redactados los artículos, la armonía que guardaban entre sus partes. Eso, lamentablemente, pues, el Senado lo altera bastante y aunque no cambia la sustancia, no cambia el foro, la, el, lo esencial, sí va a perder el código en, en lo que podía llamar la formulación, la buena técnica legislativa. No hubo rigor en la nueva técnica legislativa. De manera que podríamos decir que es una reforma regresiva en cierta forma, una reforma a la baja, como dicen los sudamericanos, pero fue lo que fue el producto del diálogo social y ojalá que la Cámara de Diputados pueda tal vez modificar, si no en el fondo, en los aspectos ya formales de la estructura, pues esos errores en que incurrió el Senado de la República. A todos, pues muchísimas gracias. Ya terminó. Excusas de, si me he entendido. Muy poco fue. Bien, bien. Compañero, Pero también pero él tocó otra cosa. Él dice que el Senado. compañero, por favor, silencien sus micrófonos. Silencien sus micrófonos, líderes. Líderes, aseguren que su teléfono, que su micrófono está silenciado. Bien, entonces, para la parte de preguntas y respuestas, vamos por favor a pedirle a la compañera Bienvenida Marmolejo. Bienvenida, ¿usted me está escuchando? Puede encender su micrófono. Bienvenida, ¿me escucha? Bien. Bueno, pues mientras entonces se prepara el presidente Moquete, vamos a las preguntas y respuestas y luego se prepara el presidente Moquete. Está. Bienvenida, está.
Sí, te escucho. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. Usted sabe que no hemos saltado algunas cosas acá. Entonces, para que usted, por favor, coordine la parte de las preguntas y respuestas. Como les dijimos, vamos a 3 preguntas de derecho para el doctor Alburquerque, 3 preguntas para el profesor Gilaber. Por favor, levanten la mano mediante la plataforma para identificar a las personas que tienen preguntas. Recuerden, deben ser preguntas. Por consiguiente, no debe ser comentarios. Y bien, pueden a través de la plataforma, entonces, levantar la mano. Se van. Bien, alguien. ¿Alguien? Tan tímido. Ok, bueno, mientras tanto, vamos a agradecer también la presencia. Buenas, profe. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. Mientras tanto, vamos a ir agradeciendo la presencia también en esta conferencia de los colegas de Panamá, Colombia, de Colombia, que están también presentes y participando aquí con nosotros. Agradecemos la presencia de Guevara y de todo, y con él a todos los panameños que están también presentes hoy. Bien, entonces, bueno, Misael está levantando la mano directamente y como la cámara está encendida lo estoy viendo, de modo que vamos a empezar con usted, Misael. Gracias, muy amable y saludo a todos. Doctor Alburquerque, un honor como siempre. Preguntarle, doctor, si en la reforma se ha tocado algo acerca del bendecido Comité de Higiene. El tema, cómo se ha tocado y si se ha abordado en la reforma. Muchas gracias, doctor. Bueno, el contexto. Doctor, por favor, reserve las preguntas para que las responda en bloque, por favor. Lo del comité de higiene, ¿no es así? Sí, así es. No, no se tocó porque el comité de higiene es un reglamento. Es un reglamento, o sea, el código da mandato para elaborar todo lo relativo a la higiene y seguridad, pues mediante un reglamento y el reglamento le corresponde al ministro de Trabajo el aprobarlo. Bien, correcto. Bien, no, 3 personas tenemos a los demás que están levantando las manos. Aquí vemos eh, a ver, bienvenida. Si usted distingue a los que están levantando la mano, que yo no lo identifico. A Bueno, hay una ver, pregunta muy interesante por ahí, para el doctor Alburquerque, que preguntan por ahí que qué incidencia tuvo el diálogo tripartito del 85 al 88, por ahí, o 90, en relación a la aprobación del Código de 1992, que ahora se busca reformar. María, aquí no llegó bien la pregunta. La importancia del diálogo tripartito para la aprobación del Código de 1992. ¿Qué importancia usted le concede? ¿Me escuchó, doctor? Se escucha, pero escucho distorsionado la voz. ¿Cuál es la importancia que tuvo el diálogo tripartito para la aprobación del Código de 1992? Bueno, la importancia fue que eh, fue primero un código consensuado, un código que fue al Congreso, pero era una legislación que había sido ya consensuada entre empresarios, trabajadores y gobierno. De manera que fue un diálogo pactado y, y eso mereció incluso un reconocimiento de parte de la OIT en el sentido de que el diálogo tripartito que siempre ha promovido la OIT, pues ahora se materializaba en un nuevo instrumento legal
como era el código del año 1992. Ahora, como dije al inicio de mi exposición, ayudó a lograr el consenso, pues el hecho de que el país se encontraba en una situación de crítica a nivel internacional y el gobierno se vio precisado, pues, a tratar de mejorar su imagen. Bien, el señor presidente de la ADAL, el doctor Samuel Moquete, luego Bernabé y finalizamos con el iPhone, no tiene nombre, solo dice iPhone. Solo bueno de Uber, Presidente Moquete. Muchas gracias, Jesús María de los Santos, laboralista consumado. Muchas gracias, maestro. Para la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, la ADAL, es un alto honor escuchar tan importantes exposiciones. La del español Fernando Sicre, que no tiene desperdicios, ya que vemos que es un abogado que ha vivido de la práctica constante en las últimas décadas. Y nuestro principal expositor, una guía, como ha sido para nosotros, el doctor Rafael Alburquerque, que nosotros coincidimos en que si este código de trabajo tiene más de 33 años en una huelga, fue en razón de haber sido aprobado por el consenso, por el estudio, por la intervención de los mejores expertos que tenemos aquí. Aún algunos viven en República Dominicana, como es el caso de don Rafael Alburquerque, que era el ministro de Trabajo de entonces, el doctor Milton Ray Guevara, Rafael Nadal y otros grandes jurisconsultos laboralistas. La ADAL saluda y se suma al criterio de los expertos en materia laboral de que más que una reforma, esto es una contrarreforma. Ya don Rafael Alburquerque lo ha dicho. Esta reforma ha sido una justificación de los sectores empresariales que no soportaron, ¿verdad?, que por encima del criterio que ellos tuvieran, pues el presidente de entonces aprobó esta comisión y prácticamente se prorrogaron este código. Entonces, la ADAL saluda. La ADAL entiende que eventos como este deben seguirse promoviendo no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Ya vemos nosotros lo que está pasando en Colombia, una contrarreforma. Ya vemos lo que ha pasado en Argentina y otros países, para no seguir mencionando países. Entonces, yo creo que en el futuro, como bien ha dicho el doctor Alburquerque, más que nada lo que se ha hecho es una modificación a los procedimientos. Esa creación de ese juez de conciliación y de fondo, eso va a causar un tremendo problema para el país. Yo creo que los abogados vamos a tener que prepararnos para incluso nosotros hacer movimientos, ya que la única forma de que nosotros se nos escuche a los abogados será promoviendo la paralización de las labores en los tribunales del país. Muchísimas gracias por la parte mía y del equipo de la ADAL que dignamente dirigimos. Muchísimas gracias. Ahora voy yo, hermano Matos. Muchas gracias, presidente. Bernabé, adelante, hermano. Sí, doctor Alburquerque, lo mío es sencillo. La ley 87-01, en su artículo 7, establece la implementación de los tres sistemas, de los tres regímenes, y dice que el régimen contributivo subsidiado debe implementarse 24 meses después de haber comenzado el contributivo. Resulta que en el 2002 comenzamos con el subsidiado y en el 2007 con el contributivo. A la fecha de hoy el contributivo subsidiado no ha comenzado. En verdad, ¿qué ha pasado con eso? Pero ¿por qué la Tesorería de la Seguridad Social, a un grupo de trabajadores que son del sector informal de la economía,
a través de Amusor, que le sirve de empleador virtual, los convierte en contributivos cuando son contributivos subsidiados. Y obviamente usted sabe que el régimen contributivo subsidiado es un aporte del trabajador y un subsidio por parte del Estado. ¿Por qué? Eso es lo que no me choca a mí, que Tesorería convierta a gente que son del contributivo subsidiado en contributivo porque recibe el pago a través de Amusol y ese trabajador tiene que pagarlo completo, no hay subsidio. Sí, Gracias, Bernabé. es una buena pregunta. Es algo curioso, pero tiene una explicación. El contributivo subsidiado, como tú le indicas, tiene que haber un aporte de parte del Estado, un poco lo que nos contaba Fernando en su intervención. Bueno, es de los graves problemas que siempre tiene la seguridad social. En este caso, pues el Estado siempre ha alegado que no tiene el dinero para poner en práctica el contributivo subsidiado, y eso ha llevado a la creación de estas entidades mutualistas que figuran ante la seguridad social como si fueran empleadores, y entonces, pues, por esa vía inscriben a ese trabajador informal, a ese trabajador que realmente entonces aporta no solamente el dinero, la cuota, la cotización que a él le corresponde, sino la cotización de su empleador. Y lógicamente, pues, es un perjuicio para ese trabajador. Es un trabajador autónomo, un trabajador que no tiene empleador, y entonces asume la cuenta la cotización que debería haber pagado el gobierno. Entonces, las autoridades en el sistema pues cierran los ojos y aceptan la cotización sabiendo que no van a tener seguridad social porque el Estado no tiene los fondos suficientes para hacer su cotización. Esa es la única explicación. Y es lamentable, pero hasta ahora sí. Doctor, pero el gobierno afilió 2 millones de subsidiados que son contributivos subsidiados. Perdón, Bernabé. Continuamos con Francisco Abreu. Gracias, Bernabé. Muy interesante tu pregunta. Francisco Abreu. Gracias, honorables doctores, por tan excelente exponencia. El doctor Alburquerque, debido a su gran y vasta experiencia, ¿por qué no se abordó lo que es entre empleador, empleado, Estado y la parte sindical, lo que es el horario de 3 jornadas de 8 horas? Así los empleados descansarían más y rendirían más. ¿No se abordó esa parte, doctor? Sí, se habló, pero el problema fue que las organizaciones sindicales pues reclamaron establecer 40 horas de trabajo a la semana, y ahí se mantuvieron firmes, y entonces el sector empleador propuso una jornada de hasta 12 horas. Eso le permite entonces, pues, lo que llaman aquí el 4x4, ¿no es así? Porque va a haber, o sea, se limita semanalmente a 44 horas y el trabajo se hará 12 horas diarias, pues ya para el jueves habrá un descanso semanal. En vez de comenzar el sábado al mediodía, desde el jueves podrá haber descanso semanal. Entonces hubo ese acuerdo, los empleadores no aceptaban las 40 horas, los trabajadores no aceptaban el fraccionamiento de la jornada, entonces se llegó a ese acuerdo. Yo particularmente no estoy de acuerdo, creo que 12 horas al día es dañino para la salud de los trabajadores, pero fue el acuerdo a que se llegó, lamentablemente hoy día. Bien, iPhone de Gloria, alguien que tiene iPhone de Gloria. Buena, profe, ¿cómo está? Ejecutiva, adelante. Pero tengo una pregunta para el doctor, un honor saludar
Alburquerque, desde aquí, desde el Granero del Sur, San Juan de la Maguana, Neri Montero. Doctor, nosotras las enfermeras estamos pasando por una situación de ilegalidad. Una enfermera cumple, como yo, 65 de edad y más de 300 cotizaciones porque tengo 39 en servicio, y a la hora de mi pensión por antigüedad, pues me quieren dar el 60% y eso es lo que están dando. De hecho, ganamos, yo estoy en los 45,000 y hay 5 enfermeras que la acaban de pensionar por antigüedad con 18 y 22,000 pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa seguridad social? Explíqueme, por favor. Bueno, eso tendría uno que verlo ya, los detalles, a ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, sí, habría que ver los detalles. Se supone, doctor, se supone que si yo tengo más de 60 años, como dice la ley de seguridad social, me parece que en el artículo 72, tengo más de 60 y tengo más de 300 cotizaciones, porque mi pensión es de un 60 a un 40%. Si yo trabajé, acumulé mis fondos para irme con un 100% del último salario de los últimos 4 meses. Bueno, hay que ver, porque si la ley establece, si es la antigua ley, era por la pensión que correspondía de acuerdo con los aportes. Pues la ley establecía qué por ciento. Yo creo que aspirar a un 100% del salario solamente son pensiones privilegiadas. Los diputados, los senadores tienen eso, pues los médicos han conseguido por una ley especial el 100%, maestros. Exacto, eso es discriminación. Artículo 39 de la Constitución, doctor. En general no hay. Vamos a seguir luchando por eso. Bien, entonces. Perdón, en general no otorgan pensiones de 100%. Mi pensión, por ejemplo, como vicepresidente de la República, no es del 100%, del 70% del salario. Bueno. Bueno, pues para que nos dé la palabra ya de gratitud, bienvenida Marmolejo, por favor, haga uso de la palabra y con ella concluimos. Bienvenida, ¿está? Sí, estoy presente, gracias. Bueno, pues agradecidísima. Yo por mi parte, como miembro de la ADAL, para el doctor Sicre y para el doctor Alburquerque, dos versados de esta materia que nos han nutrido con su sapiencia. Ojalá se nos pegue un poquito. El Consejo de Presidentes de la ADAL extiende las formales gracias a ambos que han dedicado su tiempo, su sabiduría y este espacio para transmitirnos sus conocimientos. Les agradezco y me excusan por ese escándalo propio de nuestro trópico. Muy buenas tardes para todos y buenas noches para el doctor Sicre. Una palabra, Jesús María. Yo quisiera agradecer profundamente su presencia, pero sobre todo expresar que me siento altamente honrado por haber compartido en esta tarde-noche con Fernando Sicre. Para mí es un honor haber compartido con él, conocerlo. Oí que es inspector de trabajo. Cuando yo estuve pues tuve el gran No, pero Valdés le va a dejar con el moño hecho. Bueno, pues tuve el respaldo de la Inspectoría de Trabajo de España. Así que me acuerdo de Leonardo Oro, que era inspector de Zaragoza, y de hoy, un inspector también de Córdoba. Tuvieron casi un año aquí acompañándome, y a eso debo precisamente el haber logrado un éxito en la inspección de trabajo. Así que realmente para mí ha sido un gran honor haber estado con usted, Fernando. Rafael, yo comparto ese honor también contigo y con su país, al que quiero mucho por las razones personales que comenté anteriormente. Veo que no solo mi país tiene graves problemas, que en eso nos parecemos por lo que
detecto y observo, pero yo quiero insistir en la importancia de que los servicios y los productos hay que seguir prestándolos y la productividad del factor trabajo es lo único que posibilita la financiación del estado del bienestar. No hay otra opción. Desde la época del derecho romano hay una máxima que dice que a lo imposible no se está obligado. Entonces, tenemos que buscar fórmulas en las que, sobre todo, las reformas legislativas sean producto de la absoluta reflexión, cosa que en mi país últimamente no se hace y creo que no es bueno. Entonces, la reflexión es tremendamente importante. Las revoluciones no son buenas, en mi opinión, y las normas deben de tener siempre una prioridad, en mi opinión, en el derecho del trabajo, que el bien jurídico que se pretende es que haya empleo, que ese empleo sea correcto y que sobre todo esté bien remunerado. Y sobre todo una cosa, el empresario siempre dice que paga mucho y el trabajador dice que cobra poco. Entonces hay que buscar una fórmula de entendimiento, pero siempre sobre la base de que el país pueda seguir funcionando. Y ese funcionamiento, insisto, está en dos términos, la productividad y la competitividad. Sin eso, los países no tiran hacia adelante. Muchas gracias a todos, un abrazo de corazón y a Jesús, a Rafael, a ti ya te lo he dado antes y a Jesús le quiero transmitir de aquí mi afecto. El haber contado conmigo ha sido un gran honor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias para usted, don Fernando, muchas gracias para usted, doctor Alburquerque. Para nosotros realmente es un gran honor, ¿verdad?, de haber contado con ustedes aquí en el marco de la conmemoración del Día Mundial, del Día Internacional del Trabajo. Esta actividad se enmarca dentro de las actividades de la Asociación Dominicana de Abogados y Abogadas Laboralistas, ¿verdad? Que con mucho gusto ha querido compartir los conocimientos y experiencias de ustedes. Les reitero a los participantes que el doctor Sicre Gilaber ha compartido parte de su producción literaria con nosotros y que a través de la ADAL va a estar ofrecida de manera gratuita y electrónica para que los compañeros que estén interesados entonces se comuniquen con la ADAL, que es a quien le remitiremos los enlaces donde podrán descargar los libros y los artículos que el doctor Fernando Gilaber ha producido parte de sus artículos. También hay otra literatura del profesor Gilaber que están en Amazon. Ustedes también la pueden adquirir ahí. Algunas que todavía no pueden estar así disponibles porque la casa editora ha hecho una inversión importante y no puedes en lo inmediato el profesor regalarla, pero la pueden adquirir ahí. Está a un precio muy económico realmente. Y de modo que reiterarles mis gracias y para todos, entonces, muy buenas tardes. Buenas noches para el profesor Gilaber, ya que ya es casi las 10 de la noche, ya, ¿no? Sí, sí. Buena. Bien, Bueno, buenas buenas. noches, Jesús, ya hablaremos. Encantado y muchas gracias por todo. Buenas tardes. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Saludos.